El asunto que trataremos a continuación es el de las características y fundamentos de la escritura. A la hora de abordar este tema nos han surgido algunas preguntas, como por ejemplo hasta qué punto la sociedad y la cultura influyen a la hora de normalizar un modelo de redacción. O también como las convenciones sociales afectan al texto como producto de la escritura. ¿Puede suponer esto un problema a la tarea del traductor? En los próximos minutos intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Antes de comparar textos de diferentes lenguas para despejarnos las incógnitas, trataremos de hacer una breve introducción acerca de la escritura mediante un breve resumen de su historia. Hablaremos del producto de esta forma de expresión que es el texto y de los diferentes tipos que podemos encontrar. Nos centraremos en los jurídicos, ya que son los más peculiares que hemos encontrado, debido a que son los que más reflejan las convenciones sociales. La escritura aparece en distintos lugares del mundo, como Egipto, China y Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo, por la necesidad de registrar las transacciones comerciales. A partir de entonces se conocen diversas culturas en las que también se desarrollaron distintas formas de escritura, los egipcios con su escritura jeroglífica, los sumerios con la escritura cuneiforme, los otomanos, los chinos y los griegos, entre otros. La invención de la escritura marca el final de la prehistoria y el comienzo de la historia, manteniendo su importancia hasta nuestros días. La escritura es un sistema simbólico creado por el ser humano que sirve para presentar la lengua oral sobre un soporte físico. Entonces, ¿qué es un texto? Pues un texto es un conjunto de enunciados que constituyen un mensaje, ya sea por el canal oral o por el escrito, coherente y ordenado. Es una estructura formada por unos signos propios de un sistema de escritura en particular y que conforma una unidad del lenguaje con sentido. Los textos poseen una finalidad comunicativa y puede decirse con textos comunicativos siempre que cumpla las normas de textualidad, que son 7. Los prototipos textuales son conjuntos de textos que reúnen los mismos rasgos en común. Por ello, para redactar cada prototipo textual hay que conocer su modelo normativo con sus normas gramaticales y sus convenciones sociales. Hay dos formas de clasificar los textos, según el criterio funcional o el criterio sociocultural. El descriptivo destaca cualidades de una persona, objeto o realidad. Lo son, por ejemplo, los folletos, las guías, los catálogos o los cuentos. En los textos expositivos son aquellos que analizan y explican fenómenos o conceptos. Lo son, por ejemplo, los manuales, las definiciones y los exámenes. Los argumentativos pretenden convencer de una opinión sobre temas actuales, exponiendo diferentes razones como los discursos, los artículos de opinión o los editoriales. Los instructivos, que serían las leyes, las normas o las recetas de cocina, informan para recomendar o para dar órdenes. Los textos predictivos anticipan como los horóscopos, las profecías y los partes meteorológicos. En cuanto al criterio sociocultural, los textos científicos están dirigidos a un público específico con términos académicos o profesionales. Se entiende como texto periodístico a aquel que se redacta para ser publicado en medios masivos de comunicación, en especial de tipo impreso. Los textos humanísticos son los textos que se enfocan en todo lo relacionado al conocimiento que concierne al hombre como ser humano. Estos textos se encuentran en ciencias como la historia, la antropología, la filosofía, la geografía, la semiología y sociología, entre otras disciplinas. Un texto publicitario llama la atención de las personas en tanto potenciales consumidores de un producto o servicio que se quiere promocionar. También es muy común que vaya acompañado de un eslogan o un tema lema que sirve para fijar una idea mediante la repetición del mismo. En los textos administrativos o jurídicos, la comunicación se realiza entre las dependencias e instituciones públicas y los ciudadanos. En la práctica se habla de textos jurídico-administrativos, así que los llamaremos jurídicos. A continuación hablaremos tanto de estos como de los textos literarios. Los jurídicos son textos utilizados en el ámbito judicial y legal
Este tipo de texto tiene una característica de usar un lenguaje formal con tecnicismos legales y pronombres poco frecuentes. Además, existe una presencia masiva de nominalización en el uso de verbos vacíos, como por ejemplo proceder a la deliberación, y de latinismos, como a priori, helenismos, como democracia, y arabismos, como albacea. Además, los textos tienen un orden lógico y jerárquico y utilizan un lenguaje explícito y usan citas de leyes, reglamentos y jurisprudencia. Generalmente las leyes españolas se redactan según la siguiente jerarquía, en orden creciente. Capítulo puede estar dividido en secciones, título, parte y finalmente libro. En general, para la expresión de los apartados solo se utilizan cifras romanas y las divisiones internas del apartado se presentan con una letra seguida por el signo de cerrar en paréntesis. Por lo tanto, un texto normativo español puede estar dividido más a fondo en libros. Los libros en 47 capítulos, en 47 títulos, perdón, los títulos en capítulos, los capítulos en secciones, las secciones en artículos, los artículos en apartados y los apartados en puntos. Aunque la jerarquía varía, la división de la mayoría de los textos normativos chinos en realidad es mucho menor que la jerarquía de los textos españoles. Podemos traducir libro, título, capítulo, sección, apartado y punto. Entre los textos jurídicos, uno de los documentos que mayor número de datos nos puede aportar en la investigación genealógica es el certificado de nacimiento. Es un documento de suma importancia para un individuo y de hecho pueden observarse diferencias dependiendo del país de origen. Por ejemplo, podemos establecer una comparación entre un acta de nacimiento en español y otro en alemán. En español, los datos que aparecen en dicho documento son los siguientes, en el orden en que se expone. Fecha de documento, datos del nacido, datos del nacimiento, como la fecha, la hora, el lugar, los datos del padre y los datos de la madre. Mientras que en alemán, sin embargo, no se da el mismo orden, sino que es fecha del documento, datos de la madre, datos del padre, lugar de residencia, datos del nacimiento, fecha, hora y lugar, datos del nacido, sexo, nombre y apellido, nombre del médico que le escribe y que da testimonio y firma el funcionario del registro civil. Aquí vemos cómo en alemán está la fecha, los datos de la madre, los datos del padre, el lugar de residencia, los datos del nacimiento, los datos del nacido, el nombre del médico y la firma. En España el certificado de nacimiento se solicita pidiendo una copia en el registro civil, donde se escribió el nacimiento. Suelen ser formularios que se completan a mano con los datos del hijo, de los padres y de la persona declarante. El lenguaje jurídico presenta problemas de traducción debido a ciertas diferencias que existen entre las convenciones de cada país a la hora de redactar textos jurídicos. La traducción de los textos jurídicos juega un importante papel, ya que el español tiene gran relevancia en los organismos y en las instituciones internacionales. Una de las diferencias fundamentales que encontramos entre los textos jurídicos escritos en italiano y los escritos en español es, por ejemplo, el uso en español del futuro indicativo, en presente, imperfecto y en futuro de subjuntivo, una forma arcaica utilizada hoy en día solo en refranes o, como es el caso, en lenguaje jurídico y eclesiástico, y en italiano el uso del presente indicativo, normalmente un tiempo asertivo con un sentido imperativo. Por otra parte, uno de los aspectos que más llaman la atención en un texto jurídico es la abundancia de repeticiones que tienen el objetivo de limitar las ambigüedades y dar énfasis. Y también el uso del presente, a diferencia del español, en el que se utiliza, como ya hemos dicho, el futuro de subjuntivo, y también se utiliza la pasiva y un léxico especializado. Por otro lado, en cuanto al inglés, el inglés jurídico se extiende no solo por Gran Bretaña, sino por América del Norte y otros países pertenecientes a la Commonwealth. Se dice que este derecho es más flexible que el continental, al poder adaptarse a situaciones nuevas. No obstante, a diferencia del inglés británico, el inglés norteamericano presenta grandes diferencias fonéticas, ortográficas y léxicas con el español. En lo que respecta a la sintaxis, la diferencia es mucho menor. El inglés jurídico americano es una variante del británico, por lo que comparten términos y aunque las bases jurídicas sean parecidas, hay una grandísima diferencia. La presencia en los Estados Unidos de una constitución escrita es una de ellas. Los principales rasgos del inglés jurídico americano son los latinismos, palabras de origen francés como parole,
adverbios y preposiciones arcaicas como wherein, con las que se consigue un tono más formal, abundancia de verbos performativos como promise, redundancia expresiva, fit and proper, uso de eufemismos. El vocabulario se divide en simbólico, que representa la realidad, y en funcional, que establece relaciones entre todas las unidades lingüísticas. También se da la repetición de sufijos como er y over. Y tecnicismos de ámbito jurídico. En las semejanzas de los textos españoles e ingleses encontramos una excesiva nominalización, así como también subordinación. También se caracterizan por ser textos impersonales con uso de expresiones arcaicas y de redundancias. Por tanto, las principales diferencias entre los textos jurídicos españoles e ingleses son principalmente el uso de pasivas o de locuciones preposicionales. El español hace un gran uso de las fórmulas estereotipadas y de las expansiones léxicas, mientras el inglés no utiliza casi partículas anafóricas y tiene una serie de reglas de interpretación particulares. Un ejemplo de las diferencias en los documentos jurídicos españoles y los ingleses son los contratos. En los contratos españoles primero sale el momento en el que entra en vigor el contrato, es decir, desde el instante del consentimiento entre las partes. Esto no sucede en los contratos en inglés americano, donde primero aparece el concepto del contrato en sí, una declaración de la intención de adquirir un compromiso. Los certificados de nacimiento procedentes de los Estados Unidos suelen estar expedidos por la Vital Statistics Office, y suelen ser documentos con un tamaño de letra muy pequeño y con muchos apartados con gran cantidad de información insertada en las casillas. En el Reino Unido, el formato de los certificados de nacimiento está más estandarizado y la información es más escasa y más concisa. Primero se presentan los datos de hijo, luego los de los padres y, por último, del encargado del registro civil. Al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, en el Reino Unido no suele indicarse el nombre del médico que asistió en el parto ni el hospital donde se dio a luz. Estas son las principales características léxicas y semánticas del discurso jurídico francés. En primer lugar, un uso frecuente de colocaciones léxicas, múltiples colocaciones entre sustantivos, verbos y adverbios que generan estructuras poco flexibles, como por ejemplo este ejemplo de aquí. Mucha frecuencia de la voz pasiva, un gran uso de construcciones preposicionales que inician la frase, es decir, que se encuentran antes de la oración principal, como este ejemplo, y muchos términos institucionales. Por lo tanto, en francés, a diferencia del español, se hace un gran uso de colocaciones léxicas y construcciones que comienzan la frase con alguna preposición. Sin embargo, comparten que pueden omitir la voz pasiva, aunque sea más común en francés que en español. Algún ejemplo de término jurídico empleado en francés y en español sería IVA, impuesto sobre el valor añadido, y TVA, que equivale a esto en francés. Y algún ejemplo de término institucional sería ley del mercado hipotecario, como vemos aquí. Y cuando queremos traducir términos institucionales pertenecientes a un país concreto, tenemos dos opciones, o bien su traducción literal o bien traducirlo por un inciso explicativo. Ahora pasamos a explicar los textos literarios. Un texto literario es la expresión del lenguaje verbal escrito que se caracteriza por la presentación de un discurso eminentemente literario con evidentes aspiraciones estéticas, aunque también posee una parte narrativa. Es decir, en la mayoría de los géneros literarios y por lo general, se cuenta una historia estructurada en planteamiento o marco, situación inicial que sirve para introducir a los personajes, un nudo, la complicación de la acción que es el núcleo de la narración, y por último, el desenlace, que es la situación final donde se presentan las consecuencias de la acción. Es relevante el uso de conectores temporales, la abundancia de verbos de acción, ordenados en un sistema coherente, y el predominio de formas verbales en pasado, como pretérito perfecto simple e imperfecto de indicativo, y también el uso del diálogo. En cuanto a su parte poética o literaria, es asimismo un texto con fuertes guiños analógicos y simbólicos, que puede pertenecer a un género en particular dependiendo
de sus características temáticas, discursivas y de redacción, así como de los personajes que son parte de la obra. Generalmente, aunque en algunos casos se trate de historias basadas en hechos reales, la temática literaria es ficción. A la hora de traducir, no solo debemos cuidar el contenido, sino también las formas, y son precisamente los aspectos ortotipográficos los que plantean la mayor parte de las diferencias. El uso de la puntuación se rige fundamentalmente por las normas, aunque en este tipo de textos el autor cuenta con total libertad de redacción. Como decíamos en la introducción, nos hemos querido centrar en cómo influyen las convenciones sociales en el autor. A continuación nos pondremos en las perspectivas de un autor español, inglés, francés y otro japonés, para explicar las diferencias. En el caso del inglés, el punto y seguido lo mantiene para marcar el final de la oración y no lo coloca al final de una frase exclamativa o interrogativa. En el caso de los dos puntos, mantienen la misma función que el español, enumeraciones delante de una explicación o para introducir una cita. Sin embargo, desaparece dicha semejanza cuando nos referimos a las cartas. En el caso del inglés, después del encabezamiento se usa una coma y en el caso español se usan dos puntos. Otra diferencia se encuentra en el uso de las comas en la enumeración. En español, entre el penúltimo y el último término se emplea el i, no una coma, como vemos aquí. En el caso del inglés se emplea tanto la coma como el i, como vemos en este ejemplo. En español sería considerado esto una falta grave, poner la coma y la i. La principal diferencia se encuentra en que las marcas de interrogación y de negación, ya que en inglés, se encuentra en las marcas de interrogación y de negación, ya que en inglés solo se emplea la última, mientras que en español son necesarias las dos. Además, en la puntuación de los diálogos, en inglés se utilizan las comillas, mientras que en castellano utilizamos el guión largo. En el caso de la cursiva, el inglés lo utiliza para dar énfasis, mientras que en español se utilizan otras estrategias para enfatizar en vez de esa. El uso de la letra mayúscula no siempre coincide en inglés y en español, como los gentilicios, los meses del año, los días de la semana, los títulos de obras literarias o artículos. Vale. Pero ¿y qué pasaría cuál sería el caso del francés? Como norma general, el español emplea la mayúscula inicial en sustantivos y en adjetivos, mientras que en el francés solo se utilizaría en la primera palabra y normalmente sería un sustantivo. Además, en los gentilicios, en la lengua francesa se escriben también en mayúscula inicial, mientras que en español no se haría así, eso sería una falta de ortografía. El uso de la cursiva es similar en las dos lenguas. Tanto el francés como el español utilizan la cursiva para títulos de obras literarias, científicas, musicales, obras de arte. En cuanto al diálogo, en español se utiliza, como ya hemos visto, el guión largo pegado a la palabra de la primera línea, mientras que en francés se utilizaría el guión, pero seguido de un espacio. Y cuando hablamos de las comillas, podemos distinguir entre las latinas, las inglesas y las simples. Sí. Y en español, las comillas que se utilizan son las latinas. Y irían pegadas a la primera palabra, tal como ocurriría con el guión largo en los diálogos. Mientras que en francés habría que dejar entre la comilla y la letra, y la palabra, un espacio. Por último, en cuanto a los paréntesis, su uso coincide tanto en francés como en español como regla general. No obstante, encontramos una principal diferencia, y es que en español podemos escribir paréntesis dentro de otros paréntesis siempre que no coincidan al principio o al final, mientras que en francés no existe ningún problema en caso de que se dé dos puntos. En japonés la tradición literaria es distinta de la española. Encontramos relatos, monogatari, anécdotas, llamados setsuwa, memorias o diarios, llamados nikki, poesía de corte, llamados owaka o taka, relatos de viaje, poemas cortos, llamados haiku, ensayos, llamados tsuhitsu, y los manga. La brevedad de estas obras se debe al carácter espiritual de la cultura japonesa. Originalmente se utilizaba la literatura como forma de plasmar la conexión intelectual y espiritual entre el individuo y la religión budista, en este caso, o por ejemplo la naturaleza. A veces incluso con un fin moralizador, lo cual requiere que tenga la mayor brevedad posible. Y por otro lado, en la tradición literaria española, tanto los cantos como la poesía y la narrativa priman en gran parte la larga extensión de las obras
y la complejidad, ya sea de la forma o del lenguaje utilizado. Obviamente también hay obras extensas y novelas en Japón, pero su tradición y sus orígenes son más sencillos, concretos y visuales. En la traducción europea, que tendía a magnificar y a complicar y a la ostentación, pueden observarse una serie de aspectos característicos muy distintos a los de la tradición japonesa. Por ello, podemos establecer también en los textos literarios una relación entre las convenciones culturales y los textos en cada lengua. El uso de tratamientos de cortesía en japonés es un ejemplo muy claro de la convención cultural y lingüística que se da en todos los contextos, tanto orales como escritos, de la lengua japonesa y que puede ocasionar alguna que otra dificultad a la hora de traducir. Los tratamientos de cortesía plantean problemas de traducción al español porque no hay equivalencias exactas. Deben buscarse las alternativas más adecuadas. Además, esto afecta a todos los tipos de texto. Nuestra única forma de cortesía es usted y está cada vez en mayor desuso, por lo tanto es difícil encontrar equivalencias. Por ejemplo, en japonés se añade el sufijo kun cuando alguien se dirige a personas más jóvenes del género masculino y chan para dirigirse a mujeres del mismo tipo. De ese modo, al traducirlo al español, las partículas kun y chan se omiten dejando únicamente el nombre de la persona. Desde el punto de vista cultural, ese sería el equivalente al español, puesto que en nuestra cultura no existen esa clase de partículas de tratamiento. Por otro lado, en caso de que el sufijo fuese san, sí podría mantenerse y traducirse porque sí existe un equivalente en español, que es señor o señora. Podemos concluir tras realizar una comparación entre textos en distintas lenguas y distintas tipologías que existe una relación entre la cultura y la escritura. Es decir, dependiendo del país y la cultura y la lengua que se dé en él, los textos escritos en esa lengua serán distintos a los escritos en otra. Aspectos como la tipografía, la organización de los textos, la extensión, los datos incluidos o las convenciones de escritura varían según la tradición y la cultura en la que nazca el texto. Por último, cabe destacar que estas diferencias pueden ocasionar, como ya se ha visto, problemas y dificultades a los traductores, ya que no siempre podrán encontrarse los mismos conceptos en la lengua y la cultura meta que los que haya en la lengua origen y viceversa.